8 de la mañana, 53 minutos. Abrimos la primera entrevista de esta mañana. Recibimos al director de comunicaciones de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes saben, este organismo anunció que iba a revisar las prisiones domiciliarias otorgadas recientemente, sobre todo a personas vinculadas al narcotráfico, sentencias vinculadas a este rubro delictivo. Bueno, para conocer cómo estaban trabajando luego de esta polémica que se dio y que impulsó de alguna manera el Ministerio del Interior, es que recibimos entonces a Oxanda Barat. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotras y bueno, echar un poco de luz sobre el trabajo que se viene haciendo. Ya comenzó ese trabajo de revisión de sentencias, de prisiones domiciliarias otorgadas, ¿cómo viene? Sí, como ustedes saben, la Suprema Corte de Justicia es la cabeza del Poder Judicial, por lo tanto tiene autoridad sobre el trabajo que realizan los jueces en lo que tiene que ver con su desempeño en el orden de conducta. No en lo que tiene que ver con las decisiones de los jueces en el orden de lo jurisdiccional, básicamente de impartir justicia. En ese espacio, en el de impartir justicia, los jueces son independientes. Esto es una garantía para todos nosotros. Cuando vamos ante un juez, nos da la certeza o la seguridad de que ese juez va a decidir libremente, de acuerdo a su conciencia, voluntad y a lo que dice la ley. Pero en lo que tiene que ver con el desempeño de los jueces en cuanto a su conducta, sí, la Corte tiene una superintendencia de orden administrativo y en ese marco le pidió a todos los jueces del país, en materia penal, que informaran en relación a las prisiones domiciliarias que se habían otorgado. Es decir, que todos los jueces en materia penal del país que tienen esta facultad están revisando las causas. Todavía ese informe no ha llegado completo a la Corte. Lo que sí puedo adelantar es que han llegado dos informes. Uno de ellos, hecho por la jueza en materia de crimen organizado, doctora Maynard, que entregó un informe a la Suprema Corte de Justicia, a partir de lo cual la Corte de inmediato resolvió el inicio de una investigación administrativa que está en curso. Para eso se designa un instructor, que es un ministro de tribunal, y eso está en curso. Y como novedad, adelanto que desde ayer llegó también el informe de la segunda de las juezas en materia de crimen organizado, esto es la doctora Chamsarian, y ese informe ya se encuentra en la Suprema Corte de Justicia y fue distribuido a los señores ministros para que pudieran hacer una revisión. Todavía no hay decisión en torno a eso. Tampoco sabemos si la habrá hoy, a pesar de que hoy seguramente va a haber reunión de acuerdos, es decir, de todos los ministros de la Corte. O sea que estas dos juezas que fueron puntualmente cuestionadas por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ya entregaron su informe. Correcto, es así. Esos informes tienen que ser analizados por la Suprema Corte de Justicia, como dije en el primer caso. Eso derivó en una investigación administrativa que no es lo mismo que un sumario. Quiero aclarar que un proceso disciplinario sumario es una cosa distinta. En el proceso disciplinario sumario ya se sabe que eventualmente se investiga la responsabilidad de uno de los funcionarios que pudiera estar implicado. En el proceso que implica la investigación administrativa, lo que se investiga es un hecho o una circunstancia y de ahí se busca si hay eventualmente alguna responsabilidad que investigar en torno a los actores o a los operadores que hayan participado de la misma. Todavía, por supuesto, eso está en etapa de instrucción, esa es una etapa reservada, por lo tanto nosotros no podemos dar datos o detalles sobre eso, pero una vez que termine esa instrucción, a cargo, como dije, de un ministro de tribunal, eso va a ser elevado a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia tendrá que tomar una decisión, que puede ser o archivar eso porque no hay mérito para más investigación, o resolver un proceso disciplinario si es que encuentra que alguna de los operadores o personas implicadas amerita que se haga esa actividad. ¿La consecuencia mayor puede ser separación del cargo de alguna de las juezas? Así es, esa es, por supuesto, esa es la sanción, hay un orden de sanciones. Después del sumario. De jerarquía, exacto, después del sumario. Ustedes saben que además en el sumario necesariamente tiene que haber oportunidad para la persona que es objeto del proceso disciplinario sumario de defenderse, hacer lo que se llama sus descargos. Una vez que se escuche a las partes, es decir, en este caso al instructor que hizo la investigación y a la persona que es objeto del sumario, va a haber una decisión de la Suprema Corte de Justicia en ese sentido, es decir, si cabe o no responsabilidad y en caso de que haya lugar a responsabilidad, cuál es la sanción posible, desde una mera observación o una mera llamado de atención hasta incluso la más grave, que puede ser la desvinculación del funcionario de la estructura del Estado. ¿En cuánto condiciona la falsedad de los informes que se presentaron? Bien, todavía sobre todo por estos narcotraficantes a los cuales se les señalaba que necesitaban diálisis y por eso, porque en parte de lo que se filtró a los medios de comunicación donde se escucha a la jueza Maynard,
señala ella misma, bueno, no es un bebé de pecho, palabras más, palabras menos, pero sí entendemos que por un tema de humanidad esta persona necesita determinados cuidados. Por eso, ¿en cuánto condiciona ese informe falso que se presentó? Claro. La pregunta es pertinente porque aquí hay que separar las aguas, ¿verdad? Una cosa es el control que la Corte hace sobre la conducta de los jueces y otra es, como les decía, lo que llamamos nosotros en la jerga la cuestión jurisdiccional, es decir, el acto de impartir justicia. Cuando cualquiera concurre ante un tribunal y enfrenta la autoridad del juez, el juez tiene independencia para aplicar la ley, como lo dije hace unos minutos, de acuerdo a su conciencia y voluntad. Y en eso nadie se puede entrometer. Esa forma de independencia tiene una finalidad muy concreta. Nos asegura a todos la garantía de que cuando un juez toma la decisión, lo hace sobre la base de las normas vigentes y con un sentido de justicia. Así no puede haber ninguna influencia externa a la conciencia del juez. Por eso existe la independencia. Entonces, eso que usted acaba de consultar o de preguntar está en el marco de discreción e independencia del juez. Y hay un principio fundamental que tenemos que tener en cuenta en esto y es, las cárceles, como dice la Constitución, no pueden servir para mortificar a la persona penada. Se supone, porque el sistema lo apunta así y nosotros como sociedad hemos resuelto esto, que las cárceles tienen que dar oportunidad de rehabilitación. Pero además de eso, no pueden cercenar otros derechos que no sean los que el juez aseguró que deben cercenarse en la sentencia, es decir, la libertad ambulatoria. La persona que termina siendo penada no puede moverse libremente, sino que tiene que ser alojada en un centro de reclusión en determinadas condiciones. Pero solo ese derecho termina siendo retaseado o conculcado, los demás no. Entonces, si el hecho de que una persona esté en la cárcel le va a generar otras consecuencias, como podría ser daño a su integridad, a su salud, a su vida, etcétera, entonces el juez tiene que tomar medidas para garantizar que ese derecho se mantenga. Independientemente del delito por el cual haya sido condenado. Exactamente. Ese es el marco sobre el cual se toma la decisión. Creo que dijiste razones de humanidad. Sí, por supuesto que hay razones de humanidad. Es decir, porque una persona esté en esa condición de salud que le impida cumplir la prisión en las condiciones que el juez ha indicado en la sentencia, entonces obliga al Estado a tomar alguna medida para prevenir. Lo que llama la atención, creo, y también en los últimos días lo mencionó el ministro del Interior, es no se conocía que esta persona cuando ingresó a la cárcel tenía problemas renales y requería determinada atención médica. Excelente. Y ahí entra el problema. Los jueces, para tomar estas decisiones que acabo de mencionar en el marco de la ley, necesitan que los técnicos y los peritos y la gente que está a su alrededor a disposición para poder tomar una decisión con seguridad y certeza, le informen adecuadamente de estas cosas. Lo que hemos detectado, por eso lo de la sospecha, lo que parece claro en esto, por lo menos en 2 casos, y por eso hay formalizado por esta razón, es que se han introducido documentos falsos con información falsa dentro de los expedientes, que son la base de datos de la cual el juez toma la información para tomar la decisión. Si esto ha pasado, que es lo que sospechamos, entonces eso genera la honda preocupación que la Corte ha declarado a través de un comunicado y que por eso ha tomado estas medidas generales de hacer una revisión completa de todas las prisiones domiciliarias que se han otorgado. Es decir, queremos llegar al fondo del tema, si esto se reduce a 2 casos excepcionales o si realmente hay otros casos y entonces va a haber que hacer primero una investigación y segundo, tomar medidas para evitar que estas cosas ocurran, porque los jueces necesitan esa certeza cuando consultan a los peritos, cuando consultan los documentos que los peritos producen, etcétera. Y tiene que haber una veracidad en el expediente para que las decisiones de los jueces sean acorde a la situación. Si esto no está pasando, es de preocupar. ¿Cómo puede ingresar documentos falsos? ¿Quiere decir que alguien se metió dentro del sistema del Poder Judicial de Uruguay? Estamos hablando de algo muy grave, ¿no? Sí, estamos hablando de algo muy grave, pero que además a lo cual no estamos habituados. En general, las personas que operan con estos expedientes son los jueces, los fiscales, los funcionarios judiciales, los abogados. Es decir, no es que cualquier persona puede venir y tomar un expediente y hacer lo que le parezca con él. Por lo tanto, el problema está en ese entorno. Tenemos que determinar qué fue lo que pasó. Estamos hablando siempre de carpetas físicas, ¿no? Carpetas físicas que además tienen un respaldo a nivel electrónico. Entonces, hay una carpeta física que nosotros llamamos expediente, que es sobre la cual se basa el juez cuando revisa, etcétera, pero se puede hacer una corroboración en los documentos electrónicos que son el
reflejo de ese documento físico. ¿Están Todavía estamos a medio camino. hacer esa revisión, esa doble revisión? Digo, porque no necesariamente. no es lo mismo que se meta un papel, es igual de grave, claro, ¿no? Pero una cosa es que se meta un papel falso y otra cosa que ya esté adentro del sistema. No necesariamente. ¿Por qué? Porque hay un hábito, por esta confianza que hemos ganado en el funcionamiento del sistema de justicia uruguayo, en que estas cosas no pasaban. De hecho, no hay antecedentes de este tipo de cosas. ¿Se pierde la confianza, Oxanda Barat? Y yo creo que se pone en riesgo. No creo que se pierda, porque el sistema ha reaccionado rápidamente, la Corte ha ordenado de inmediato una revisión y se va a hacer un informe completo de la situación y seguramente, si se encuentra una brecha, que es lo que aprovecharon estas personas, se va a cerrar de alguna forma. De modo que le demos más seguridad a todo esto. Sí, es necesario esa credibilidad, esa confianza, porque si no, no puede funcionar el sistema, porque el sistema se basa en eso. Claro. ¿El narcotráfico ha permeado al sistema de justicia? Nosotros creemos que no, que esta circunstancia es puntual en el sentido de haber introducido estos documentos falsos para obtener un determinado instituto, que es la prisión domiciliaria, como una oportunidad de fuga. Esperemos, esto es una esperanza que tenemos todos, o una ilusión que tenemos todos, de que esto quede solamente en ese espacio. Pero la única forma de asegurarlo es completar la investigación. Por eso, esta pregunta la voy a poder responder con propiedad una vez que la Corte culmine la investigación y tome las medidas que haya que tomar para zanjar el problema. Y dentro de la independencia técnica que tienen los jueces y las juezas, ¿a qué están obligados a la hora de recibir un documento, por ejemplo, un certificado médico, de revisar su veracidad o simplemente... Un certificado médico puede tener muchos formatos, ¿no? ¿Requiere un formato específico? ¿Qué trazabilidad se le hace a ese documento para que efectivamente... Porque son temas que uno puede decir, bueno, si tiene la apariencia es difícil que se solicite alguna otra pericia. Pero estamos hablando también de personas vinculadas al narcotráfico, donde sabemos que estas modalidades de engaño... acá y en el mundo no son nuevas, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, ¿qué reparos tiene un juez o una jueza cuando se encuentra con un documento, por ejemplo, para tomar una decisión como la que estamos hablando? En primer lugar, un certificado médico es expedido por un profesional universitario habilitado por el Estado para ejercer una profesión. Por lo tanto, eso ya da cierta fe en cuanto a lo que contiene o a lo que indica ese certificado. Sin embargo, los jueces, cuando toman esta decisión, además recurren a sus propios peritos. El Poder Judicial tiene una dependencia llamada Instituto Técnico Forense, donde hay una serie de peritos, entre ellos peritos médicos, también hay psicólogos, sociólogos, contadores, economistas, etcétera, que ayudan a los jueces en temas cuyo grado de tecnicismo es muy alto. Y los jueces necesitan, porque no pueden saber sobre todas las cosas. Un certificado médico aportado por la parte es eso, es un certificado médico que un profesional médico indica determinada cosa y tiene cierto grado de credibilidad, por supuesto que lo tiene, es un médico titulado por el Estado y por lo tanto ha pasado por la facultad, entiende lo que es la ética médica, entiende el sentido de la verdad, etcétera, y por lo tanto si puso eso en el certificado hay una razón por la cual lo puso. Pero aún así, los jueces pueden consultar a sus peritos, es decir, a los peritos que tiene el Instituto Técnico Forense, como ocurre normalmente en los juzgados penales, y es el forense, es decir, este médico que trabaja para el Poder Judicial, quien hace una revisión de esa primera información que surge del certificado. ¿El ITF está obligado a revisar la historia clínica? Porque es un tema que también ha estado sobre la mesa recientemente. A ver, la revisión de la historia clínica puede ser, por supuesto, una garantía extra a esto, pero no hay una obligación legal de hacerlo. El problema de la historia clínica que se incorpore dentro de la rendición estaría de excelente. cuentas. A ver, los jueces son aplicadores de la ley. Entonces? Los jueces son aplicadores de la ley, la compartan o no la compartan. Si la ley dice revise la historia médica, los jueces van a revisar la historia médica. ¿Sería de alguna manera una protección para los jueces que sería una garantía, sin duda, pero además podría ser porque después aparecen los problemas. Es decir, si yo cuanto más procedimientos le agrego al sistema, más lento hago el sistema, más difícil de que el sistema funcione. Entonces hay que ver pros y contras en esto. Si pedir a las mutualistas o a los centros de asistencia la historia médica agrega más certeza, bienvenido. Pero si eso va a enlentecer los procedimientos, va a haber que revisarlo. Entonces, bueno, también genera un conflicto con el secreto profesional que tiene el médico. Pero eso se puede zanjar con la ley, es verdad. Pero eso debería ser un pedido de los jueces a los médicos o efectivamente la persona que está solicitando la prisión domiciliaria por este tipo de situaciones médicas que atraviesan estaría de alguna manera, yo tengo este problema, acá está mi historia clínica, esta es la manera o la garantía que tengo como persona enferma.
la información de cada uno de nosotros en materia médica es un dato personal sensible. Ninguno de nosotros está obligado a brindarla. Los jueces tienen autoridad para levantar ese secreto y permitir que el médico o la mutualista entreguen la historia clínica. ¿No habría un conflicto ahí? No habría a ver, tiene que haber un fundamento. Okay. Pues eso es una cuestión excepcional. Si la persona por sí misma, voluntariamente, aporta la historia médica como un elemento más para tener en cuenta, bienvenido es, pero no podemos obligarla en principio. Ahora, si hay una ley, y en la ley se establece por razones de interés general, vamos a limitar este derecho concreto, que es el de que los datos personales sensibles sean solo nuestros y de nadie más, perfecto. Entonces los jueces aplicarán la ley y esto se hará de forma procedimental normal, y entonces los jueces cada vez que tomen esta decisión lo van a hacer. Yo lo que digo es simplemente que aquí, como siempre, en toda la balanza hay que ver los pros y los contras. Si eso va a lentecer los procedimientos o los va a dificultar, habrá que ver si realmente sirve eso o buscar otra solución, porque, a ver, estamos adelantándonos. Si todavía la investigación no terminó, si todavía no tenemos un diagnóstico de situación de qué fue exactamente lo que falló, mal podemos adelantarnos y decir que la solución es pedir las historias médicas. No sé, capaz que hay una solución más eficiente y más rápida. ¿Existe la posibilidad también de esto que estamos hablando, que los jueces estén en algunos casos o amenazados o que haya un hecho de corrupción, que también sabemos que el narcotráfico podría llegar a operar de ese modo? En Uruguay, ¿existe esa posibilidad? ¿Qué visión preventiva de alguna manera tiene el Poder Judicial sobre esto? Bueno, esa posibilidad siempre existe. Todas las personas, sean las que ocupan determinados cargos o no, son corrompibles. La historia del Poder Judicial, o la tradición del Poder Judicial uruguayo, indica que eso es muy excepcional. Efectivamente, hemos tenido algunos casos de jueces que han cometido delitos o se han corrompido. Pero esos casos se cuentan con los dedos de la mano. Y ustedes los conocen porque los han seguido de cerca. Y ustedes, los que trabajan en materia de prensa y la opinión pública, porque hemos sido muy transparentes al momento de comunicar cuándo un juez es objeto de procedimiento penal y por qué. O cuándo un juez es objeto de un procedimiento disciplinario y cuándo la Corte lo sanciona y por qué. Es decir, la Corte ha ordenado que nunca en estos casos se oculte la información. Por lo tanto, una vez que se ha tomado la decisión, porque los procedimientos pueden ser reservados o no, la decisión se conoce y revisando a través de la web podemos hallar cuáles son los jueces que han sido objeto de esos procedimientos. Y son muy pocos, comparado con el lapso de tiempo y la cantidad de jueces, lo que no ocurre en otros países. Por eso Uruguay es reconocido internacionalmente por la calidad de su judicatura. Oxanda Barat, ¿cómo fue tomado o cómo fueron tomadas las declaraciones, expresiones del ministro del Interior sobre estos fallos judiciales a nivel del sistema de justicia? Porque más allá que en un primer momento se generalizó, después se puntualizó que eran 2 casos o 2 fallos judiciales en concreto que habían generado estas situaciones. ¿Entienden que puede haber conflicto de intereses, cierta injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial? Ustedes saben que las reacciones han sido variopintas. Yo me voy a quedar con la que corresponde que yo transmita, que es la reacción de la señora Presidente de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Doris Morales. Bueno, la doctora Doris Morales ha sido muy llana en esto, muy simple, y dijo: el señor ministro tiene derecho a plantear críticas públicas a la gestión del Poder Judicial como la tiene cualquier ciudadano. Lo escuchamos, lo tenemos en cuenta, pero vamos a continuar con nuestro trabajo como corresponde. Es decir, aquí lo que corresponde es se actuó en una investigación. Exacto, a ver, se actuó en consecuencia no por lo que lo dijo el ministro, se actuó en consecuencia porque hay una responsabilidad del Poder Judicial en asegurar que sus procedimientos sean los que corresponden. Por eso se actuó. Sí. Como respuesta, no, la Suprema Corte no respondió al señor ministro estas declaraciones porque corresponde que nosotros hagamos nuestro trabajo y eventualmente, si hay algo que decir en relación a los resultados de la investigación, eso se hará, como dije, cuando las conclusiones estén tomadas. Le consulto por justamente González Vica, ¿no? Y esa prisión domiciliaria que además se ha dado a conocer en estos días que tuvo salidas que no correspondían al dictamen de la justicia, ¿no? Que era de su domicilio al centro hospitalario y volver a su casa. Sí. Eso fue informado por parte del servicio que presta el Ministerio del Interior, del control que se realiza de su tobillera y demás.
¿Qué pasó allí? Bueno, eso asegura el Ministerio del Interior. Yo no pude ver el expediente, no sé si están esos informes, ni qué es lo que dicen los informes. O sea, todavía el sistema judicial no tiene la información sí, si efectivamente el Ministerio del Interior informó correctamente a la jueza Maynard. Sí, la tenemos. Lo que yo no puedo hacer aquí en esta mesa, frente a ustedes y a los televidentes, es informarles esto porque no tengo acceso a esa información, directamente porque la Fiscalía está investigando esto desde el punto de vista penal, ¿verdad? O sea, aquí puede haber delitos. Por lo tanto, la Fiscalía está investigando estas operativas, todo lo que ocurrió dentro de esto, especialmente lo relativo a las falsificaciones, y ha reservado esas actuaciones a efectos de completar la investigación. Por lo tanto, yo no tengo acceso, no puedo ver estos detalles que el Ministerio del Interior ha informado públicamente. Lo veremos, como dije, al final de la investigación. En algún momento la Fiscalía completará su análisis de la situación y dirá, bueno, aquí realmente hubo estas fallas. Y hubo posiblemente determinadas faltas. ¿El protocolo establece que en ese caso, si se hubiera informado, la jueza tiene que tomar acción al respecto? Sí, por supuesto. Por supuesto. A ver, si un juez ordena que haya prisión domiciliaria y que la única posibilidad de salida de la persona recluida es a recibir asistencia médica y volver, y la persona va por otros lados o toma otras rutas, etcétera, por supuesto. O sea, el Ministerio no puede ir un funcionario policial no puede ir a buscar a esa persona y llevarla a su casa o llevarla a una dependencia policial. Le tiene que informar a las autoridades y se toma esa decisión. Pero eventualmente se lo puede recordar o en algún momento se le puede indicar a la persona, mire, usted no hizo la ruta, si eso no está mal. Lo que no pueden es llevarlo a la fuerza en un sentido o en otro sin la información dada o al fiscal o al juez. Sí, porque volvemos a lo mismo. Cada vez que se dispone de los derechos fundamentales de las personas, tiene que haber la actuación de la Fiscalía en primer lugar y luego del juez que autoriza o no allanamientos, detenciones o disposición sobre derechos fundamentales. Pero esa comunicación es continua y fluida, no es que bueno, eso para cerrar, ya tenemos que terminar, quería preguntarle eso justamente, porque el ministro el otro día comentó que la OSLA ahora tiene otro nombre, que es la dirección del Ministerio del Interior, que está encargada de custodiar a quienes tienen medidas alternativas a la prisión, ¿verdad? Tiene 60 funcionarios y hay 10.000 personas con medidas sustitutivas. Obviamente que no todas requieren de una presencia permanente. Algunas son por delitos menores que tienen que presentarse en la comisaría. Pero bueno, debe haber unas cuantas miles igual que sí requieren. ¿No hay un ida y vuelta previo a dictar esas medidas? De saber si va a haber recursos efectivos para hacer un control eficiente, digamos, de esa persona privada de libertad. Bueno, ahí tenemos dos aristas fundamentales. La primera, hay una comunicación fluida del sistema de justicia. Yo no estoy en el detalle porque no participo de las reuniones, pero sí que lo hay. Por lo tanto, estas cosas tienen que coordinarse. ¿Puede haber problemas puntuales en algunos aspectos? Sin duda, puede haberlos y habrá que ajustarlos. Lo que sí les digo para que se entienda esto es, el Poder Judicial es una institución que toma decisiones. El Ministerio del Interior es una institución que las ejecuta. Y entonces, si alguien toma decisiones, si alguien tiene que ejecutarlas, esa comunicación tiene que ser segura y fluida. Bueno, de eso tratamos de ocuparnos siempre. ¿Puede haber fallas? Sí, sin duda, puede haberlas. Por esa razón estaba diciendo que hay que cerrar la brecha. Para al menos 5.000 personas parece... Bueno, pero eso es un problema de recursos, no por la decisión del Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial no puede tomar decisiones sobre la base de que falte o no recursos. Recuerdan que tuvimos esta discusión cuando hablamos de las cárceles. Que los jueces no envíen más gente a las cárceles. Bueno, no es así porque las cárceles no alcanzan. El Poder Judicial respondió siempre, bueno, vamos a enviar a la cárcel al que por derecho corresponde ser enviado a la cárcel, sin importar si hay o no hay determinados lugares en la cárcel. Porque eso es un problema de recursos, no es un problema de ajustar el derecho para que las cárceles alcancen o para que las tobilleras alcancen o para que determinadas circunstancias sean suficientes. Bueno, eso tiene que regularlo el Estado, ¿verdad? Aquí recursos, Poder Legislativo, anualmente tenemos este debate también y lo